el Alzheimer canino? Síntomas, causas y cuidados. Hello, chicas, animalistas, gente linda que ama a los animales. Bienvenidos a mi canal Patitas en Forma. En esta ocasión vamos a hablar de este tema sumamente importante que es el Alzheimer, ¿verdad? Como le decimos todo, canino, porque sabemos que hay en personas, pero los perritos, ellos también pasan por eso. Los gatitos, investigué, más adelante les voy a dar la información. Ahora vamos a hablar de los perritos, así que vamos a ver los síntomas, causas y cuidados. Es muy importante que los amemos, que los cuidemos a nuestros viejitos lindos, porque ellos nos han dado todo su amor, su tiempo, y lo mínimo que podemos hacer nosotros es entregarle lo mismo y con una cuarta más. ¿Qué? Con una cuarta más, con 1000 más. Porque ellos son seres maravillosos, nobles, buenos. O sea, no hay palabras, de verdad. Yo amo a los animalitos y siento que lo menos que podemos hacer es darles una vida digna, llena de amor, con todo lo que necesitan. Comida, medicinas, médico, atención, tiempo. No está bien que los dejemos solos. O sea, ellos son igual que nosotros. Así que pasemos a hablar de este tema. ¿Qué es el Alzheimer canino? A medida que nuestros compañeritos, hijitos, peluditos de 4 patitas envejecen, solemos normalizar ciertos comportamientos y decimos, ay, es que ya está viejito, se puso terco, se volvió mañoso. Pero no, mi gente, no es así. Y si yo les dijera que tu perrito o que su perrito no lo hace por gusto, y si lo que él realmente está pasando es que su mente se está borrando, imagínense qué triste, ¿verdad? De repente hay perritos que se vuelven gruñones, enojados y que hasta no nos reconocen. No tenemos que regañarlos, para nada. No sabemos si lo que está sucediendo es eso, que su mentecita se está borrando, y qué triste que ellos no puedan decirnos. Y obviamente sienten miedo, claro que sí. Así que hoy vamos a hablar sin filtros de la disfunción cognitiva canina, conocida comúnmente como Alzheimer canino, una enfermedad silenciosa, dolorosa y que por ignorancia lleva a muchos dueños a regañar a quien solo necesita compasión, amor, que lo entiendan. Así que vamos rapidito a ver qué es el Alzheimer canino. No es simplemente vejez, no, es una enfermedad neurodegenerativa donde el cerebro acumula proteínas, placas amiloides que dañan las neuronas. Imagina que los cables que conectan los recuerdos, la orientación y la personalidad de tu perrito se empiezan a romper uno a uno. Ellos no pueden hablar como la gente para decirte, no sé dónde estoy, tengo miedo porque no te reconozco. Su único lenguaje es su comportamiento, y es ahí donde debemos aprender a leerlos. Exactamente. Debemos de observar a nuestros perritos, es importante, uno los conoce. Yo por lo menos, yo conozco a los míos, y yo cualquier cosita, yo les adivino antes que se enfermen, porque yo los observo. Fíjense que mi Oriecito, más adelante les voy a hacer un video de él, para no hacerles largo el cuento, ¿verdad? Porque me quiero enfocar en el Alzheimer. Él tiene un problemita porque él es sobreviviente de distemper. Y el distemper, además de que daña el sistema digestivo y varias cosas, daña el cerebro. En pocas palabras, para no andarles hablando de él, no. En pocas palabras, daña el cerebro. Entonces, mi Oreo, bendito sea el universo, que puede caminar, que quedó bien, se puede decir. Lo único que él sufre de espasmos. En la noche él se mueve, él, de hecho, se me ha caído de la cama, por eso ya no dejo que duerma arriba, porque se me cae. Puede dormir arriba, pero que yo esté despierta, porque cualquier cosa yo lo agarro y lo muevo. Pero cuando yo estoy dormida también, no, hombre, se me ha caído varias veces, no vieran qué cosa más horrible, porque él se mueve, él corre, y es que su cerebrito, y tiene como un ticito en su cabecita, y es eso, que es su, pero por eso yo lo medico. O sea, yo lo llevé al neurólogo canino porque, ay, mi gente, y me le recetó medicinas, y entre las medicinas está la Neurobión y otras más. ¿Para qué? Para regenerar sus nervios. Obviamente es una enfermedad que no se le va a curar, pero sí, yo lucho porque él tenga calidad de vida. Y él es un perrito súper inteligente, amoroso, listo y todo, pero tiene esos espasmos, que qué bueno que eso fue lo que le quedó, porque
Conozco un veterinario que tiene 45 años de ser veterinario y solo 2 perritos ha podido salvar de distemper. Imagínense, es una enfermedad mortal, horrible. Y ahora yo pienso en mi Oreo, él en la calle sin nadie, con ese moquillo, mocos, lágrimas en los ojos, lagañas se le pegaban. Por eso cuando lo conocí, así lo conocí, con los ojos pegados, súper enfermo. Bueno, más adelante les cuento para no, ¿verdad?, que nos salgamos del tema. Pero le quiero decir de que mi Oreo sufre de su cabecita. Ojalá que no, pero yo sé que a lo mejor en un futuro, ojalá que no, ¿verdad? Toco madera y no, 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 de verdad que no. Yo quiero que él esté bien siempre, pero si eso ocurre, va a tener todo mi amor incondicional. Porque ellos son como nosotros, como las personas, pero nosotros qué lindos, ¿verdad? Que podemos hablar. Y ellos no, qué pésimo que los hayan creado así. Así que nosotros tenemos que observarlos. Yo los observo siempre, o sea, yo antes que ellos les dé algo, yo ya sé lo que les va a dar. Y más adelante voy a irles haciendo videitos porque eso pues les puede servir, ¿verdad? Si han pasado por eso, por lo que yo he pasado. Así que vamos a pasar rapidito a los 5 síntomas de alerta, lo que ellos callan, mis pobrecitos, bellos, hermosos que no pueden hablar. Si notas más de 2 de estos signos, es que tu perrito senior necesita que le pongas atención así, a la de ya, no lo ignores. 1. Desorientación espacial. Se queda atrapado en esquinas, intenta salir por el lado equivocado de la puerta o se queda mirando fijamente una pared sin motivo aparente, o sea que se queda ido, ¿verdad? Así somos nosotros cuando no estamos bien. Alteración del sueño es lo que me pasa a mi Oriecito lindo. El perrito que dormía toda la noche ahora deambula, llora o ladra a las 3 a.m., mientras que de día pasa en un sueño profundo. Pues mi Oriecito en el día él pasa muy bien y todo. Eso me dijo el neurólogo, me preguntó todo eso, que si deambulaba, que si se quedaba ido, que si, me imagino, ahora me doy cuenta por qué me lo preguntó. Él me preguntó eso, mire, y él, no le dije yo para nada, él es súper activo, él está pendiente, hay ruidos afuera, él se asoma por la ventana, o sea, conmigo es súper lindo, no, nada de que se queda ido, deambula, ahora veo por qué me lo estaba diciendo, no, mi Oriecito no tiene Alzheimer, lo que él tiene es un problema que le quedó por el distemper que le dio en sus nervios de su cabecita, pero está bien, ¿verdad? Pero sí sufre de alteración del sueño por lo del distemper. Pero hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque si él tuviera esto, pues el médico me lo hubiera dicho, mire, entonces es Alzheimer, tiene que hacer esto, aquello y aquello. Y es lo que tenemos que nosotros hacer, ponerles atención, llevarlos al médico. Ellos no se curan por arte de magia, así como a usted le duele, a ellos también. Así que es lo mismo. 3. Pérdida de hábitos higiénicos. Se orina o se hace popito dentro de la casa, incluso justo después de haber salido. No es rebeldía, su cerebro simplemente olvidó para qué sirve el patio o ya no reconoce la señal de su vejiguita. Ay, no, mis niños hermosos. Hay gente que los regaña, que no. Él no lo hace por chingar, por joder, no. Imagínense, o sea, claro, así como la gente. La gentuza se hace en los pantalones, parados. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya están viejitos. Entonces no los podemos regañar. Iguales con el animalito. Y tanta gente que los regaña, gentuza cabrona. Como ellos no pueden hablar, obviamente. Ay, no, que de verdad que me pongo mal con este tema. 4. Cambios en la interacción social. Un perrito que era un amor ahora se muestra gruñón, miedoso o simplemente apático. A veces parece no reconocer a sus propios dueños. Exactamente, es lo que yo les estoy comentando. Yo lo sabría. Si él en un momento me llega a no reconocer, a gruñir o algo, jamás lo regañaría o me deshago de él porque ya me gruñe. No. Es mi bebé y voy a estar con él hasta el final. Voy a luchar por darle una vida digna y que sea feliz hasta su último momento. De hecho, yo por eso me cuido. O sea, ya no es ni por mí, sino que por ellos. Porque como yo los cuido y velo por ellos, o sea, tengo que cuidarme por ellos. Entonces, no, jamás. Híjole, pensar, no, como está gruñón. No. Siempre voy a estar con ellos y insto a la gente a que haga lo mismo. O sea, si su perrito se pone gruñón de repente, no es que está loco, no, algo sucede y por eso es que hay que llevarlo al médico. 5. Ansiedad y miedo injustificado. Tiemblan, jadean o se agitan ante estímulos que antes eran normales para ellos. El mundo se ha vuelto un lugar extraño y aterrador. Imagínense, pobrecitos, que necesitan amor, que los entendamos. Más amor, darles más amor que antes. ¿Qué hacer?
Aquí va una guía de supervivencia y amor. Lamentablemente el Alzheimer canino no tiene cura, igual que como con la gente, pero sí tiene tratamiento para rentalizar el proceso y mejorar su calidad de vida. Hay que tomarlo, claro que sí. Y claro que hay tratamiento para eso. Número 1, cero regaños. Esto es lo más importante. Regañar a un perrito con demencia por orinarse en la sala es como regañar a tu abuelita con Alzheimer por olvidar tu nombre. Solo causarás más terror y estrés, acelerando el deterioro de su cerebrito. Cámbiale el pañalito al perrito o limpia el lugar, recoge el popito del piso, pero nunca le quites la paz. Y ponerle pañalito no, porque ellos necesitan estar libres. Mejor uno limpia y ya. O sea, así como limpian la miércoles y los miados de los hijos, iguales con ellos. 2. Visita al veterinario especialista. Escuchen, existen suplementos nutricionales, dietas ricas en antioxidantes y fármacos específicos que ayudan a oxigenar el cerebro. Ven, no lo automediques. Totalmente que no. Busca un profesional que entienda de geriatría canina. Así es. Y neurólogo también, porque pues es de la cabecita. Claro que sí. Y así tu perrito o tus perritos van a estar bien. 3. Rutina sagrada. No muevas los muebles del lugar. Su memoria espacial es lo que lo mantiene a salvo. Mantén horarios fijos para comer y pasear. La predictibilidad le da seguridad. Claro, el saber qué toca, qué sigue, el tener una rutina, no andarle cambiando nada. Imagínense, ni siquiera los muebles del lugar, ni siquiera los muebles de la casa. Así que por favor, porque él ya no está para recordar, no. Tiene que tener todo en su mismo lugar. 4. Estimulación mental suave. Usa juegos de olfato muy sencillos, esconder un premio bajo una toalla, mantiene sus neuronas trabajando sin estresarlo exactamente, esconderle una galletita por ahí. Claro que sí. Eso es lo que hay que hacer con nuestros peluditos hermosos. Y el veredicto final, mi gente linda, es que ellos también olvidan, pero nosotros no. Nosotros, sus papis, sus humanos, sus dueños, no. Yo soy mamá canina y felina. Eso de dueño no me gusta. Ya, entonces, nosotros no olvidamos. Al final del camino, cuando la enfermedad avanza, llegará un momento en que quizás ya no sepa quién eres. Pero hay algo que el Alzheimer no puede borrar. La sensación de sentirse amado totalmente. Uf, yo, Dios mío, mis bebés, no. Ellos eso lo sienten. Tu perrito te dio su juventud, sus mejores años y su lealtad, que la gente, escuchen, nunca les va a ofrecer. Nadie, ni marido, ni hijos, ni amantes, ni mamás, ni hermanos, ni nadie. Porque toda la gente busca para adentro lo que le conviene. Dios mío, por eso tanta cosa. Hablemos de algo así a calzón quitado. Miren cuántos hijos no le dan matacán a los tatas, ya sea por quitarles la casa, la cuenta bancaria. Les dan matacán, imagínense. O sea, por favor, he visto casos de que el marido a la mujer al marido, ya, olvídense, la gente ya nace con la mala semilla y los animalitos no. Así que si él te dio sus mejores años, lo mínimo que puedes hacer es cuidarlo y darle una vejez feliz, llena de amor y de cuidados. Una vejez digna. Ahora que él se está perdiendo en la oscuridad, ¿verdad? Qué triste. Tú tienes que ser su luz. Uf, totalmente. Yo seré la luz de mis bebés. Eso ellos lo tienen que estar en paz, porque me van a tener ahí siempre. No los abandones, no les grites, no los dejes solos. Dale caricias suaves, háblales con amor y haz que su retiro sea digno y amado como debe de ser. Ellos no son mascotas de usar y tirar, exactamente. A mí esa palabra, a mí no me gusta usarla. Mascotas, la uso a veces por el algoritmo, fíjense, porque yo digo, la gente eso va a escribir y para que me encuentren, tal vez les sirve lo que yo estoy informando o ofreciendo, necesito que lo encuentren. Así que por eso uso hashtag mascotas, pero a mí esa palabra a mí no me gusta. Ellos son familia y más que mi familia, porque a usted su marido le engaña, le pone los cuernos, su mujer lo engaña, le pone los cuernos, sus hijos son malcriados, le levantan la voz, hay hijos que le pegan a los tatas, sus mismos papás los traicionan y se los digo por experiencia. Así que hasta la familia le falla a uno. Y ellos no. Así que son más que familia. Para mí no son familia. No. Son más que familia. Por eso aquí dice, entren al blog. El artículo está en mi blog. Yo les voy a dejar el link. Por eso dice aquí, y en ocasiones mejores que muchas familias. Claro que sí. Hay familias que dan vergüenza. No todas, pero la gran mayoría. Tienen vergueros, tienen problemas y problemas, chicos. Que si yo les contara de las cosas que yo me he dado cuenta, o sea, uno se queda en shock.
pero así sucede. Así que por eso cuidemos a estos seres hermosos que nos dan su amor sin condiciones. Así que ámalos hasta el último suspiro, hasta el ultimito, así es. Por eso les digo, por eso yo me cuido por ellos, porque tengo que estar con ellos hasta el último suspiro. Así que cuéntenme, mis amores, ¿les ha pasado esto con sus peluditos? ¿Tienen un abuelito hermoso en casa pasando por esto? Espero que pasando por esto no, pero que sí tengan un abuelito lindo. Yo tengo uno, 15 primaveras, es chapincito guatemalteco. Muy pronto les voy a contar su historia también. Lo amo, de verdad que... Ay, ¿qué les puedo decir? O sea, puedo tardarme horas hablando de animalitos y de mis bebés. Así que cuéntenme su experiencia en los comentarios. Vamos a apoyarnos entre dueños responsables y por favor a motivar a las personas que tienen animalitos a que sean responsables, a que los valoren como ellos merecen. Definitivamente. Les voy a dejar en la descripción, ¿oyeron? El link del artículo de blog. También está en Spotify por si manejan, por si andan montados en el busito o en Uber, donde sea, puedan escucharlos. Y también pues aquí en el canal. Así que mil gracias por escucharme. De verdad, este movimiento tenemos que hacerlo crecer. Me encanta ver que en todo el mundo ha cambiado cómo se percibe a los animalitos, pero hay que seguir porque también siguen muchos sufriendo y eso no puede ser. Tiene que llegar un momento en que ningún animalito tiene que sufrir. Hay que esterilizar, mi gente, esterilizar, que ya no nazcan más animalitos. Yo no soy abuela por eso. Yo dije, yo no voy a ser abuela, porque si algún hijo perruno hubiera salido con su domingo 7, no, hombre, yo me quedo con ellos, estuviera llena. Si me sale panzona y tiene 9, yo me quedo. No podría regalarlos, la verdad. Entonces, por eso mejor esterilicemos. No es necesario traer más animalitos a sufrir al mundo. No. Hay que adoptar, adoptemos, no compremos, adoptemos. Aunque yo compré a mi chapincito, pero fue rescatado. O sea, raro, ¿verdad? Como les digo, más adelante les iré contando poquito a poco. Así que se me cuidan un montón. Coméntenme si tienen un abuelito hermoso y... por favor, compartan, porque esto es importante que los dueños aprendan. Acuérdense que cuando la gente lee o se da cuenta, wow, dice, o sea, estaba mal, estaba equivocado. A veces no lo hacemos por maldad, sino que por ignorancia. Entonces hay que compartir información de valor, información que valga la pena. Yo miro que se comparten cosas que no nos edifican, que no nos ayudan en nada. Y esto no es para nosotros. O sea, fíjense, la finalidad es para los animalitos. Seres que no pueden hablar, que no pueden quejarse, que no pueden pedir ayuda, que no pueden hacer nada. Entonces, al final lo vamos a compartir para que la gente lo vea. Pero los beneficiados, y eso es lo que me encanta, no somos nosotros, no, son los animalitos, estos seres maravillosos. Así que bueno, ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Chao.